Si verdaderamente amamos a Dios y estamos en su voluntad, tenemos que demostrar interés por los acontecimientos futuros. O sea, tenemos que estar pendientes y estudiando lo que son las profecías. ¿Para qué? Para que cuando surjan los tiempos difíciles, nosotros estemos preparados y no haya confusión y salgamos en pérdida en lugar de ganancia. Bueno, estamos nosotros estudiando lo que es el libro de Daniel. Y ahora vamos a entrar a una fase diferente. Ya hemos recorrido 6 capítulos. Los primeros 6 capítulos están enfocados, fíjate qué interesante, en principios. Vemos cómo los eventos de las vidas en las personas, ¿verdad? Todo lo que les acontece, nos dan una enseñanza para que nosotros, ¿verdad?, las pongamos en práctica y sabemos qué hacer y qué no hacer, qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Tenemos los ejemplos de la vida de Daniel y de sus compañeros, los ejemplos del rey Nabucodonosor y cómo termina su hijo Belsasar. Bueno, son ejemplos, ¿verdad? De eso se trata, de esos eventos de la vida en los capítulos del 1 al 6. Vamos ahora a entrar a otra fase muy importante de acá, del capítulo 7 en adelante. Del 7 al 12 son capítulos proféticos. Ahora entra y se torna el libro de Daniel a una fase diferente, la fase profética. Amén. Bueno, vamos inmediatamente entonces, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. A leer capítulo 7 de Daniel y su verso 1. Dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Amén. Fíjate qué interesante. Daniel tuvo un sueño, tuvo una visión, ahora va a relatarlo. Verso 2 dice, Daniel dijo, miraba yo mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Que el Señor nos hable de verdad. Fíjate que las cosas tan importantes que se van a dar en esta segunda mitad del libro de Daniel va a ser mencionada, vas a escuchar mucho la palabra bestia. Y hemos aprendido según el estudio de Apocalipsis que la palabra bestia significa imperio. Por tal razón, nosotros vamos a hablar de imperio, vamos a hablar de bestias y vamos a poder entender entonces lo que significa cada uno y qué es lo que nos espera en los tiempos del futuro, lo que se acerca. Entonces, cuando vemos todo esto acá acontecer, fíjate, Daniel está viendo los 4 vientos acá. Fíjate, los 4 vientos, dice, lo voy a repetir, del cielo combatían en el gran mar. Cuando habla del número 4, sabemos que esto simboliza la tierra, el mundo. ¿Por qué 4? Porque son 4 los puntos cardinales de la tierra. Y dice que acá los 4 vientos del cielo están combatiendo en el gran mar. Y ese gran mar es el mar Mediterráneo, ¿sí? Ese mar Mediterráneo que va a ser, ¿verdad?, el punto central en donde van a tener que ver todos estos acontecimientos. Bueno, ¿por qué el mar Mediterráneo? Bueno, fíjate que el mar Mediterráneo o mar grande, por eso lo llama acá Daniel gran mar, ¿verdad? Mar grande, está conectado, óiganse bien, está conectado con el océano Atlántico y también conecta países como Israel, como Italia, como España, Grecia y Egipto. O sea, si estamos hablando de estas naciones, ¿a quién nos estamos refiriendo? Bueno, estamos hablando de Europa, para allá, para el lado europeo, para el Medio Oriente. Por tal razón, como cristiano, como te dije, que si verdaderamente estamos caminando en la voluntad de Dios, tenemos que estar enfocados en las profecías y tenemos que hacer resaltar que verdaderamente estamos en la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros acá vemos que Daniel revela que estos imperios, ¿verdad?, se levantarán y lo harán a partir de ¿qué? De que el mundo esté en confusión, en caos. ¿Por qué? Porque recuerden que también el mar es simbolismo de algo que está en diferentes problemas, en confusión, en inestabilidad, como lo aprendimos en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, esto se da especialmente ahorita ya en el Medio Oriente. Ustedes se dan cuenta, todo lo que está aconteciendo ya se está empezando a haber una inestabilidad.
hay que tener ojo para allá, porque para allá está nuestro reloj profético. Verso 3 dice, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. 4 bestias. Sabemos que son 4 bestias, 4 imperios. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos? Bueno, está el imperio babilónico, medo-persa, el imperio de Grecia y luego está el imperio romano. Bueno, y si nosotros nos damos cuenta, cuando estudiamos Apocalipsis, hablan más de 4 imperios. Sí, pero nos vamos a dar cuenta cuáles son esos imperios. Solo que estos, los demás que vienen, van a estar conectados con el último imperio, que es el imperio romano. Verso 4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Fíjate qué interesante. Cuando habla de león, dice, león habla sobre autoridad. Cuando su hocico ruge de manera intimidante, fíjate qué interesante. En la Biblia nosotros encontramos bíblicamente hablando que el león habla de un gobierno superior o glorioso. Por esa razón es que el Señor Jesucristo es llamado el león de la tribu de Judá. ¿Qué te parece? Mira qué conexión hay acá con el imperio babilónico y el león, y luego Jesucristo llamado el león de la tribu de Judá. Qué interesante. Sabemos que el águila es un ave majestuosa, también tiene su simbolismo. Entonces, todas las bestias o los imperios sabemos que son manejados, son reinos, son manejados por hombre, ¿verdad? Por un rey. Entonces, no hay rey sin un gobierno, ni un imperio, sin un reino. Entonces, no hay ni es un reino. Tiene que ser manejado por un hombre. Así que el imperio babilónico fue manejado por un hombre y este imperio fue único. Sí, podemos observar los otros imperios, fíjate, anteriores a Babilonia. Esto lo mencionamos en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y estos son Egipto y Asiria. Esos son previos a Babilonia. Y nosotros nos damos cuenta que estos imperios, ¿verdad?, solo estaban interesados en el poder y en querer gobernar. Verso 5, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces, este es el imperio de los medos y los persas. Fue un imperio bastante fuerte, sí, muy destructivo. Y este imperio mencionado en el libro de Esther, ¿sí? En el libro de Esther nosotros podemos ver que este imperio fue bastante grande porque estuvo manejando 127 provincias. O sea, era un imperio bastante fuerte, muy poderoso. Y dice que las 3 costillas en su hocico, esto dice que tomará 3 imperios adicionales para extenderse hasta alcanzar su tamaño completo. O sea, son, ¿verdad?, 3 imperios más que este imperio va a hacer tomar, y por eso se ven las 3 costillas en su boca. Verso 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves a sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, este era el imperio de los griegos. Fíjate qué interesante. Este es un estudio sencillo, espero que sea entendible, del libro de Daniel, en donde si la persona que lo está escuchando se interesa, ¿verdad?, puede buscar y hacer estudios aparte de cada imperio. ¿Qué te parece? Porque eso ya es muy profundo. Y recuérdate que aquí estamos hablando de una manera sencilla y muy generalizada. Verso 7. Después de esto miraba yo las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, dice Daniel. Entonces dice que la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba, o sea, pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Por eso es que Daniel le dice que es bestia horrible, porque dice que era muy diferente. Hollaba las sobras con sus pies, tenía dientes de hierro, o sea, desmenuzaba, devoraba, o sea, una bestia muy mala, horrible, terrible. Esta 4ª bestia es la más importante y será la que se estará mencionando más acá, ¿verdad?, porque está relacionada hacia los últimos tiempos.
porque surgirán otras bestias en los últimos tiempos que van a surgir de esta cuarta bestia. Habrán otros imperios que van a surgir de esto. Entonces, ahí nos damos cuenta, nosotros podemos ver en Apocalipsis 17, en el verso 3 más que todo. Entonces el imperio habla de esta bestia, que es un imperio final de los 10 cuernos que habla, que son 10 reyes, 10 naciones, ¿verdad? Que significan que estos van a gobernar de último, ya para los tiempos finales, pero van a estar conectados con el imperio romano. Entonces, vamos al verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, en el capítulo 13 de Apocalipsis, nosotros encontramos que ahí se menciona, ¿verdad? El líder de estos cuernos. Sí, acaba el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es ese hombre sin ley, el que comúnmente llamamos el anticristo. Este va a salir de las 10 naciones de allá de Europa. Fíjate qué interesante. Entonces, los 3 cuernos que fueron arrancados delante del cuerno pequeño, o sea, imagínate, este imperio de 10 naciones se queda nomás con 7. ¿Por qué? Porque de los 10 destruyen 3 delante del cuerno pequeño. Oye esto, o sea, ahí está prevaleciendo ya el anticristo. Entonces este imperio de 10 naciones se queda con 7 naciones. Y esto es muy importante porque el número 7 nos habla de santidad. Pero acá va a ser una santidad falsa. Va a ser una santidad que va a querer hacer que todo es celestial, que todo es divino. Por eso es que van a ser muchos engañados. Y por eso es que se nos está hablando con tiempo a través de las profecías. Y nosotros no debemos ser engañados si sabemos, si estudiamos las profecías. Ese es el propósito de estudiar las profecías, que tenemos que saber lo que va a acontecer para cuando acontezca, ya nosotros no vamos a ser movidos a confusión, no seremos engañados. Por eso hay que estudiar las profecías, porque Dios así lo demanda. ¿Qué les parece? Así que seamos estudiosos de las profecías, que resalte que verdaderamente estamos caminando en la voluntad de Dios, viviendo en su voluntad, tomando en cuenta su palabra, más que todo profética, para que no seamos movidos. Porque van a venir tiempos, acá lo estamos viendo ya en Daniel capítulo 7, donde verdaderamente nosotros vamos a tener que tener el conocimiento de lo que va a acontecer en el futuro. Y ya una vez, si estamos vivos, eso acontece, ya sabemos que ya nosotros, el Señor nos había dado esa provisión de revelación y estamos preparados. ¿Para qué? Para que seamos más que vencedores con Cristo Jesús. Aleluya. Fíjate que acá habla de que este cuerno, el cuerno pequeño, tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, bíblicamente hablando, los ojos simbolizan conocimiento. Fíjate, este cuerno pequeño, o sea, el anticristo, va a tener un conocimiento grandísimo. Sí, él va a conocer, va a estar saturado de información. Va a estar saturado de información, la cual va a ser la clave que lo va a ayudar a él a gobernar. ¿Por qué? Porque él va a conocer todas las naciones, va a conocer las debilidades de cada nación, las debilidades de la humanidad, y esto le va a ayudar a él a gobernar. ¿Qué te parece? Va a ser un hombre con mucho conocimiento, o sea, súper dotado. Bueno, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Estamos viendo que Daniel acá nos está dando una visión tremenda, y que es que en medio de las profecías nos dan aliento. Las profecías nos dan miedo oírlas, porque sí, verdad, entra temor en saber lo que viene. Pero verdaderamente también nos dicen que Dios está en control y que Él va a juzgar. Porque dice se sentó el anciano de días. Y el anciano de días es, bueno, ya sabemos, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Verso 10.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya sabemos que este juez es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, porque ahí vemos que toda autoridad y todo juicio el Padre se lo da al Señor Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué? Porque fue Él quien pagó allí y se ganó esa autoridad en la cruz del Calvario. Aleluya. Mira, entonces, aquí vemos que el Señor está juzgando basado en las obras. Por eso dice que los libros fueron abiertos. Por eso es que siempre se dice que nosotros debemos de ser muy cuidadosos con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Sí, porque eso está quedando escrito allí en esos libros. Y conforme a lo que está escrito allí es que nosotros vamos a ser juzgados. Amén. Entonces, este imperio del cuerno pequeño será juzgado por Dios. Solo Él lo podrá destruir. Así que nosotros nos damos cuenta que tenemos esperanza, porque Dios acá nos está diciendo de que van a haber libros. Y por lo tanto, si tú eres una persona íntegra y estás caminando en la voluntad de Dios, no te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque tus obras son buenas. Aleluya. Verso 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ya saben que fue lanzado al lago de fuego. Lo vimos en el libro de Apocalipsis. Bueno, entonces esta bestia o este imperio es destruido por Dios. Y para terminar esta primera parte del capítulo 7 de Daniel, vamos al verso 12 y dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, fíjate qué interesante. Ya sabemos que Egipto existe, Asiria existe, Babilonia existe, Grecia, ¿verdad? Y Roma, no se diga. Bueno, el asunto es de que, le estoy dando un ejemplo, pero estos imperios que existieron antes, les quitaron su poder, pero los dejaron, les prolongaron la vida. O sea, son naciones que están ahí, comunes y corrientes, ¿verdad? Si podemos llamar así. Son naciones como todas ahora, pero ya no tienen ese poder que tenían antes. ¿Por qué? Porque Dios las dejó allí hasta cierto tiempo, cuando Él venga a juzgar a todas las naciones del mundo. Bueno, aquí termina nuestra primera parte del capítulo 7 de Daniel. Así que si esto es de bendición para tu vida, compártelo para que otras vidas sean edificadas en su vida espiritual y podamos estar preparados para los acontecimientos que nos esperan en los últimos tiempos. Desde acá, desde Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, ya saben, esto es para todas las naciones. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Será entonces hasta la próxima. Paz de Cristo.